Un mundo lleno de miedo necesita una iglesia valiente. Hay personas que no están tomando postura y no están sacando la cara por Dios porque están llenos de miedo. Es un espíritu el que está trayendo el miedo a nosotros. Ese espíritu, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a negar la palabra de Dios. Eso es, un gran teólogo, papi, una vez dijo que un mundo lleno de miedo necesita una iglesia valiente. Aleluya. De eso vamos a hablar esta noche, acerca de qué es el miedo y cómo nosotros nos tenemos que anteponer a esto. Tenemos que levantar una postura de valentía en este tiempo. Así que, sin lugar a duda, estamos viviendo unos tiempos difíciles, complicados, que para muchos se le haría complicado ser valientes, pero en un mundo lleno de miedo necesitamos una iglesia valiente, que se atreva a levantar sus convicciones y la voz de Dios en medio de lo que pase. Así que vamos a hablar del miedo. El miedo, pudiéramos hablar mucho acerca del miedo. Y nos queremos enfocar en varias áreas particulares acerca del miedo, pero vamos a comenzar definiendo qué es el miedo. Así que, papi, ¿qué es esto del miedo? Mira, Gabo y mis queridos hermanos, ya hemos discutido, hemos tocado un poco esto en otros episodios anteriores. Así es. Pero queremos entonces concentrarnos un poquito en esta hora y dar algunos detalles adicionales sobre este asunto del miedo. Y tenemos que comenzar diciendo que el miedo es una emoción. Uh-huh. Así que hay dos vertientes del miedo. Una de ellas es aquella área natural que corresponde a nuestras emociones. El miedo es algo que usted y yo en algún momento de nuestras vidas hemos sentido y vamos a seguir sintiendo. No podemos extirparnos el miedo. No podemos erradicar el miedo de nuestras vidas. El miedo nos acompaña porque es parte de nuestras emociones. Y está ahí por una razón. Tiene una razón de ser. Y te interrumpo para recordarle a los que nos están viendo que en la primera temporada del programa Conoceréis la Verdad tuvimos un episodio acerca de las emociones. Así que si estás enfrentando problemas con tus emociones, visita ese episodio que también hablamos del miedo. Y ahí hablamos de las emociones y cómo se pueden convertir en sentimientos. Y de eso también estamos hablando en la noche de hoy. Cómo esta emoción del miedo, como tú muy bien dices, se puede convertir en algo más profundo. Vamos a seguir desarrollarse, puede crecer. Así es. Así que el miedo, como es una emoción, pues no podemos catalogarlo así de inmediato como una simple emoción. No lo podemos catalogar como un pecado o algo que está mal. Pero por otro lado tenemos que reconocer que la Biblia establece un marco de operación. Todas las emociones tienen un marco de operación permitido por Dios. Dios ha establecido que nuestras emociones pueden operar en nosotros en un rango. Tienen un espacio, pero tiene también unos límites establecidos. Así es. Y el responsable de velar por esos límites no es Dios. No son nuestros familiares, ni son nuestros seres queridos, ni nuestros pastores. El responsable de velar porque esos límites se cuiden es usted y soy yo. Nosotros somos los responsables de velar de que el miedo no se salga de esos parámetros y de esos límites que la Biblia nos presenta. ¿Cuáles son? ¿Cuándo esos parámetros son vencidos? Cuando niega la palabra de Dios. Cuando cancelamos la fe. Cuando echamos a un lado la confianza en Dios. Fíjate que Dios establece unos límites y como tú muy bien dijiste, esos límites del miedo pueden en algún momento pasar de una emoción a un sentimiento. Así es. Que es algo un poquito más arraigado en nuestro ser interno, que es algo más profundo, que es algo más fuerte. Es porque ya le hemos dado espacio al miedo, hemos meditado en el miedo, en esta emoción, y se ha convertido en un sentimiento fuerte. Pero
Hay un límite que no podemos permitir. Ya cuando llegamos a un sentimiento, es una bandera que está levantada muy alta, que nos debe indicar que tenemos que detener el miedo, que no podemos permitir que el miedo siga creciendo, ni meditando en él, ni considerando aquellas sugerencias que están llegando hasta nuestra mente y que han subido a nuestro corazón. Sí. Hay que pararlas, porque si no vamos a cruzar ese límite. Y cuando hablamos acerca de las emociones, fuimos enfáticos en el próximo episodio de que traspasar estos límites abre puertas. Claro. Y aquí entramos en una segunda vertiente acerca del miedo. Ya establecimos, papi, y mis queridos hermanos, que el miedo es una emoción y tiene una razón de ser. Está en nuestro cuerpo por algo. Sin embargo, cuando nos salimos de esos límites, damos acceso y abrimos puertas para que no sea solo el miedo natural el que opere en nuestra vida, sino que haya un espíritu de miedo detrás del asunto. Entonces tú mencionaste que cuando se convierte en un sentimiento esta emoción, nosotros la profundizamos en nuestro ser, nosotros tenemos que levantar una bandera, que algo no anda bien. ¿Por qué? Porque esto produce el espíritu de miedo. Y hay un gran problema en esto, porque se salió de lo normal y entra en puntos que al final del día pueden destrozar tu vida. Y yo creo que por eso es que nosotros tenemos que hablar acerca del miedo en este momento, porque hay muchas personas que están siendo afectadas por el espíritu del miedo. Sí, y también tenemos que tener claro que la iglesia ha sido llamada, como tú muy bien dijiste, a ser una antorcha encendida. Uh-huh. La iglesia, en medio de las crisis que se viven, no puede estar sumida en el miedo, porque entonces estaría en la misma condición que todos los que están a su alrededor. Y la iglesia está llamada a marcar una diferencia. Cuando todo el mundo esté temblando, usted y yo, que somos la iglesia, somos el instrumento escogido por Dios para impartir confianza en la gente. Así mismo, Si la iglesia está temblando, si la iglesia se ha encerrado con miedo, pues el mundo no podrá ver la manifestación del cuerpo glorioso de Jesucristo. Así es. Así que es importante que nosotros entendamos estos elementos claros. Ese primer elemento de lo que es natural, fíjate que tú dijiste que el miedo tiene un sentido, uh-huh, tiene una importancia. Sí. La emoción del miedo nos ayuda a estar apercibidos delante de un peligro. Fuimos diseñados para que cuando enfrentásemos un peligro, nuestro organismo sintiese esa emoción del miedo para estar alerta, pendientes y cuidarnos ante la posibilidad de un peligro, ya sea de recibir algún daño o de muerte, por ejemplo. Así que el miedo tiene su utilidad, pero cuando el miedo trasciende un límite, viola unos límites espirituales, entonces se convierte en un pecado. Wow. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque así como todas las demás emociones tienen unos límites y están bien demarcados en las escrituras, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque el miedo nos puede llevar a cometer un pecado. Así que esta primera área es lo natural, que tiene su rango de operación, que tiene su utilidad, pero usted y yo tenemos que entender que cuando se viola ese límite es porque hemos recibido una sugerencia de un espíritu maligno. Hay un espíritu maligno dedicado a infundir miedo. Usted y yo poseemos un miedo que salta a la luz, a nuestra realidad, cuando enfrentamos algún peligro. Es completamente natural, uh-huh, no hay nada sobrenatural en eso, pero hay un espíritu que nos infunde miedo, que nos invita a cruzar esa línea, ese límite que Dios ha establecido, y nosotros lo podremos identificar muy fácilmente. ¿Por qué lo podremos identificar? Porque cuando el miedo es un espíritu el que está trayendo el miedo a nosotros, ese espíritu tarde o temprano, más temprano que tarde,
va a negar la palabra de Dios. Ese es el problema. Va a negar algún texto bíblico. Va a cancelar alguna promesa de Dios. Va a cegarnos y va a hacernos tener desconfianza en aquello que Dios ha dicho. A lo mejor usted y yo en algún momento teníamos una confianza fuerte en que Dios haría tal cosa, se manifestaría de tal forma. Pero después que viene el espíritu de miedo y que Él aparece en la escena, comienza a seducirnos, a darnos una invitación, una influencia a nuestra mente, nos va a llevar en algún momento a negar esa convicción que a lo mejor en algún momento teníamos. Que ese es el gran problema, porque el miedo atenta directamente, o el espíritu de miedo, quisiera decir, atenta directamente contra las verdades de Dios. Entonces caemos en el escenario de deshonrar a Dios. Terrible. Porque Dios está esperando de nosotros algo. Dios está esperando de ti y de mí que nos comportemos de cierta forma, que actuemos de cierta forma, que nos manejemos de cierta forma. Y cuando el espíritu de miedo es quien nos domina, nosotros no vamos a actuar como Dios quiere, nosotros no vamos a manejarnos como Dios quiere, y terminamos deshonrándolo. Terrible. Y eso es lo que nosotros queremos hacerle entender al pueblo, que en este tiempo no nos podemos asociar por nada ni por nadie al miedo. El miedo lo tenemos que borrar de nuestro sistema operativo. Nosotros tenemos que aislarnos completamente del miedo y tomar decisiones, como en los pasados episodios hemos estado hablando, tomar decisiones de fe. Amén. Porque el miedo es contrario y antagónico a la fe. Cierto. Cuando tenemos fe, vamos para adelante. Cuando tenemos fe, tenemos la convicción de que el Señor está con nosotros. Pero cuando tenemos miedo, se nos hace difícil confiar de que Dios está a nuestro lado, de que Él va delante de nosotros abriendo camino. Entonces, atenta directamente contra lo que el Señor se ha revelado a nuestra vida. Amén, amén. O sea que el miedo, como tú muy bien dices, es completamente antagónico a la fe. No pueden coexistir. No habitan juntos. Donde hay fe no hay miedo, y donde hay miedo no hay fe. Terrible. Esa es la verdad. Y el miedo se va a encargar de anular, de cancelar, de desmentir lo que Dios ha dicho. El espíritu de miedo que nos hace violar ese límite, que nos hace sobrepasar aquello que Dios ha establecido y que sale de lo natural y entra al terreno espiritual. Ese espíritu maligno nos va a hacer negar la fe, va a poner en duda lo que Dios ha dicho, y en algún momento vamos nosotros a pagar las consecuencias del no haber puesto nuestra confianza en el Señor. ¿Qué dice la Biblia con relación al miedo? Vamos a leer algunos versículos que hablan sobre el miedo en las Escrituras. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, no tengo por aquí anotada la versión, pero no es la versión tradicional o Reina Valera. Mire cómo lo dice, me pareció muy significativa la forma en que lo dice, muy particular. Dice, el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo. Amén. Pues el miedo tiene que ver con el castigo. La versión Reina Valera dice que el temor trae en sí castigo. O sea que el miedo trae en sí castigo. Por eso es que estamos diciendo que el miedo natural no presenta o no es un pecado, porque viene con un propósito. Pero cuando se pasa el límite, hay un espíritu detrás de él. Ese miedo trae consigo castigo. Así es. Dice, así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Ay, Dios mío. Así que en el momento que usted y yo sintamos miedo, y en algún momento que podamos reconocer que hemos pasado unos límites, y ese límite hemos comenzado a tergiversar la palabra, o a buscarle una interpretación acomodaticia a una palabra particular,
porque tenemos miedo, sepamos que es el momento de comenzar a madurar. Algo tenemos que hacer, acercarnos a Dios, pedirle al Espíritu de Dios que vuelva a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza y que disipe ese miedo. Pero ese espíritu de miedo, como todos los demás espíritus, tiene una forma de salir. Se llama la reprensión. Usted y yo tenemos que aprender que uno de los más poderosos enemigos y herramientas que está utilizando nuestro adversario en contra nuestra es el miedo. Sí, y usted y yo tenemos que aprender a despojarnos del miedo, a reprender el miedo, a echarlo fuera de nuestras vidas y a ordenarle que se aleje, porque en nuestras vidas hemos decidido confiar en Dios. Hay otro versículo, papi, que va en esa misma línea, pero no lo quiero leer sin antes decir esto, que el miedo desmedido es el que demuestra que hay inmadurez. Amén. Cuando nosotros somos maduros y conocemos las verdades de Dios, nosotros vamos a estar lo suficientemente capacitados para entender y discernir lo que está enfrente de nosotros. Así que, como papi dice, nosotros tenemos que tener una postura y tenemos una herramienta que el Señor nos entregó. Mira lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7, un versículo muy conocido. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Terrible. No nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, aquí están hablándonos, la Biblia nos está registrando que hay un espíritu. Claro. Hay un espíritu de cobardía, hay un espíritu de miedo que se está infiltrando en la vida de muchas personas. Pero nosotros, los hijos de Dios, se nos ha entregado otro espíritu. Un espíritu de poder, un espíritu de amor. Y el versículo anterior dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que nos están diciendo, tienes espíritu de poder, te he dado autoridad, te he dado amor y tienes dominio propio. Amén. Quienes se logran dominar a sí mismos, dominar su mente. Yo creo que el miedo, y más adelante lo vamos a discutir, cómo el miedo empieza aquí en la mente. Cuando nosotros tenemos dominio propio en nuestros pensamientos, nosotros vamos a estar maduros completamente. Fuertes. Sí. Y papi, vamos a leer otro versículo que lo quiero traer por el hecho de que no se piense que no, el miedo que yo estoy enfrentando es normal o está en mi vida por las condiciones de peligro que estamos viviendo en el mundo que tenemos de frente, que con estas noticias que están saliendo todos los días, pues cualquiera se pudiese sentir en peligro. Yo quiero que usted coja esto con pinza. No sea ligero a pensar en eso. Atienda bien, escuche lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 8. ¿Por qué es tan importante atender este tema? Pero los cobardes, en primer lugar, hay una lista aquí, y en primer lugar hace una alusión a los cobardes, a los miedosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terrible. Así que tenemos que tener esto bien claro, hermano. No te queremos pisotear ni poner el dedo en la llaga, nada de eso. Queremos que entiendas que el miedo desmedido te puede convertir o te está convirtiendo en un cobarde, y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que sacudirnos ese miedo. Amén. Así que ese versículo nos muestra claramente la realidad de que además de que existe un miedo que es normal, completamente normal, hay uno que nos lleva a la condenación. Uh-huh. ¿Por qué nos lleva a la condenación, Gabo y mis queridos hermanos? Porque este miedo, cuando es una influencia de un espíritu, va a negar la palabra de Dios y va a impedirle a Dios glorificarse en medio de ciertas circunstancias. Sí. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para glorificarle a Él. Cuando Dios nos engendró, somos sus hijos, nos trajo a la luz
y nos hizo nacer y somos parte de su familia. Nos escogió Dios con el propósito de que usted y yo le glorifiquemos a Él. El miedo será el obstáculo, la barrera que impedirá que Dios se glorifique en nuestras vidas y que Dios muestre su gloria a los que nos están rodeando. Siempre que un cristiano sea dominado por el miedo, algún inconverso se verá privado de ver las ejecutorias de un hijo verdadero de Dios. Siempre que un cristiano sea seducido por el miedo y el miedo lo logre detener, alguna comunidad de personas que viven lejos de Dios se verán privados de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a glorificar a Dios. Amén. Sepa usted que usted ha sido marcado, señalado por Dios para mantener la bandera del evangelio y de la victoria en alto, de manera que el miedo jamás triunfe sobre usted. Papi, tengo un versículo por aquí en el teléfono de la intención de Dios, de que nosotros no seamos miedosos, de que nosotros no nos sobrepongamos a esto del espíritu del miedo. Y el Señor a lo largo de la Biblia, un sinnúmero de veces, habló en contra del miedo. Amén. Y dijo, no temas, no tengas miedo. Eso a lo largo de la Biblia está lleno de ejemplos. Pero uno de los más famosos y de los más conocidos es el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 9. Mira cómo dice esto. Usted quizás lo conoce. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Amén. Dios le está diciendo a un hombre de guerra. Le está diciendo, quizás al frente tuyo se paren muchas personas que vengan en tu contra. Vas a pelear contra el enemigo. Te van a hacer frente, vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar cosas difíciles, se van a levantar guerra contra ti. Incluso muchos del mismo pueblo van a hablar mal de ti. Muchas cosas se pueden levantar. Amén. Pero el consejo de Dios, no tengas miedo. Amén. No temas ni desmayes. Como le dijo también a Abraham, en medio de una situación de miedo, se le aparece. ¿Por qué? Porque es que Dios reitera, por eso aparece tantas veces en la palabra esta expresión de Dios de no tengas temor, no tengas miedo, aliéntese tu corazón, no desfallezcas, no desmayes. Esas palabras están de continuo en los labios de Dios, porque Dios quiere que usted y yo le glorifiquemos continuamente. Eso es. Estemos de pie dándole honra y gloria a Él. Dios se le aparece a Abraham y le dice, en medio de miedo, una situación de miedo, porque había una realidad de que había un peligro de muerte para él. Entonces, sabiendo Dios que había miedo, pues Dios envía su palabra. Por eso es que Dios siempre llega a tiempo. En esta hora nos está advirtiendo y nos está diciendo, el enemigo quiere atacarte con miedo. Quiere infundir miedo en tu corazón. Quiere que le temas a cosas que Dios no quiere que tú y yo le temamos. Quiere que tengas miedo a cosas que Dios no quiere que tú y yo le tengamos miedo. Quiere que usted y yo estemos temblando como otros están temblando, para que usted y yo no demos testimonio de la grandeza y de nuestra confianza en un Dios tan poderoso que está por encima de todas las circunstancias que nos puedan estar rodeando y amedrentando. Así es. Y trayendo la posibilidad de algún daño o aún de muerte. Dios se le aparece a Abraham y le dice, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Mire el escudo que usted y yo tenemos. Mire la protección que Dios nos está diciendo que tenemos. Así que usted y yo no tenemos que tener de ninguna manera miedo a cosa alguna. Aún el peligro más grande para un ser humano, que sería la muerte física, todavía hay una muerte mayor, que es la muerte espiritual. Si a la muerte espiritual, que sería el mayor peligro que usted y yo tenemos, ya Dios hizo una provisión para que usted y yo no tengamos que padecer ni recibir un daño al enfrentar la muerte física.
Usted y yo no tenemos que tenerle miedo a nada. Usted y yo somos más que vencedores, más que victoriosos. Y Dios le ha llamado a usted a que glorifique su nombre en medio de las crisis, de las pruebas y aún de la influencia del espíritu de miedo que quiere atacarnos. Así mismo, habiendo definido lo que es el miedo, ya estamos claros de los ejemplos bíblicos acerca del miedo. Ya estamos claros de a qué se refiere esto del miedo natural y el espíritu de miedo y cómo el Señor está buscando personas que lo glorifiquen. En tiempos difíciles y en tiempos de adversidad, Dios está contando contigo para que lo glorifiques.